Soy Emily Lagana con un programa para la Fundación Uno a Uno. Sé que muchos se han preguntado qué ocurre después de la muerte, qué sucede cuando yo muera, qué va a pasar cuando pase al otro lado. ¿Habrá el otro lado? ¿Existirá el otro lado? De esto vamos a hablar hoy y le pondremos como título En el otro lado. El ser humano, como todas las cosas que existen en el mundo, en el universo y en los universos, somos seres evolutivos. De la misma forma que los universos y todas las cosas que existen, y el ser humano incluso, ha evolucionado en todos los aspectos posibles, porque sabemos que todo lo que existe avanza, progresa y evoluciona. Nada se detiene. Nosotros los seres humanos también avanzamos, progresamos y evolucionamos en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué no pensar que también podemos avanzar, progresar en conciencia? Claro que sí. Evolucionamos también en conciencia. No solamente nosotros los seres humanos de este planeta, sino los seres, las humanidades, en todos los sistemas, en todos los planetas, en todos los mundos, todo tipo de humanidades también están llamados a evolucionar en conciencia. Y ya lo están haciendo, y ya lo han hecho. Y muchos de ellos están mucho más evolucionados que nosotros. Pero sí, yo creo que cuando el ser humano, cuando la persona desencarna, pasa a otro plano espiritual, a otro plano de conciencia. El ser humano tiene 7 cuerpos sutiles. Y vamos a ver cuáles son esos cuerpos. Cuerpo físico, que es este cuerpo que tenemos. Cuerpo astral, que de eso se habla mucho, ¿verdad? Y se desconoce también mucho más. Cuerpo vital, que es le podríamos llamar el cuerpo energético, que es el que nos da la vida, ¿verdad? El cuerpo del deseo, el cuerpo mental, el alma y el espíritu. Diferentes filosofías, pues, les tienen otro orden, les tienen otro nombre, pero básicamente, pues sabemos que no solamente somos este pedazo de carne, sino que también evolutivamente pues tenemos unos cuerpos sutiles. Cuando la persona desencarna, esos cuerpos sutiles se mantienen vivos, algunos por un corto tiempo, hay otros que no mueren nunca, ¿verdad? Como lo es el espíritu, el alma. Pero de los cuerpos sutiles que permanecen después que morimos, como por ejemplo lo es el cuerpo del deseo, el cuerpo mental, son cuerpos que se quedan por un tiempo determinado todavía en conexión con este mundo, todavía recordando la vida que tenían, recordando lo que fueron, muchas veces aferrados a este mundo, porque tal vez la muerte les llegó por sorpresa, otros por amor, y eso es un apego, ¿verdad? Que siempre se está hablando, y cuando se habla de esto tanto es por algo. Se supone que nada en esta vida, que nada nos apegue a nada, que nada nos apegue a nada, que nosotros, este ser humano y el ser espiritual que somos, no se apegue a nada. Cuando nos apegamos a algo, eso nos impide avanzar, nos impide progresar, nos impide evolucionar. Es como si la naturaleza, por ejemplo, se decidiera que se va a detener en un estado evolutivo.
familiares no son esos seres que nosotros estamos acostumbrados a que nos acompañen, a que nos den un poquito de asistencia, porque esos son nuestros ángeles guardianes, nuestros guías, seres de luz, seres que están en unos planos superiores, porque a nivel de conciencia pues tienen un conocimiento mayor y pueden servirnos de asistentes, de ayuda, de guía, porque tienen la capacidad para hacerlo. Los seres que están en el plano intermedio, que son los seres que han desencarnado, siguen teniendo el nivel de conciencia que tenían cuando dejaron este plano. O sea, no pasan de ser una persona común y corriente a un ser de luz. No, a menos que no sea, claro, como los grandes maestros que conocemos nosotros, como por ejemplo Buda, el Cristo, y por ahí pues sabemos que hay muchos maestros que han dedicado su vida por decisión propia a asistirnos. Pero esos son casos excepcionales y nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que existe el libre albedrío, aún después de haber desencarnado. Nosotros no somos este cuerpo de carne, somos seres espirituales. Por lo tanto, no tenemos el libre albedrío solamente cuando estamos encarnados en este plano, sino también cuando vamos a otros planos. Porque realmente, pues, esos planos también son lugares donde nosotros también vivimos y formamos parte de ellos. Ahí también tenemos nuestro libre albedrío. Cuando un ser muere o desencarna y no tiene conocimiento del proceso, porque no se le dio en esta vida con entender esto, porque no voy a juzgar, ¿verdad? Y no lo comprende bien, pues lo único conocido que tiene es lo que dejó recientemente atrás. Y es que este plano, sus seres familiares, sus asuntos, sus negocios, su lío mental, ¿verdad? Y a eso se enganchan porque es lo único conocido que tienen, porque no conocen y no tienen conocimiento de nada más. Entonces, eso es una situación que tenemos que entender, que si surgen comunicaciones, hay que mirarlas con lupa, porque son comunicaciones de seres que no son seres de luz, simplemente son seres desencarnados que están en ese plano intermedio y no comprenden todavía el lugar en donde están. Existe en la antigüedad un libro que se le llama el libro tibetano de los muertos, o el libro del plano intermedio. Ya como dije, es tibetano, o sea, que vamos a ver ahí pues un contexto, ¿verdad?, cultural en todo eso, pero entendiendo esto, si nos ponemos a estudiar un poco, nos damos cuenta de que dedicaron un libro enorme a hablar, a orientar a esas personas que recién desencarnaban y no tenían el conocimiento de cuáles eran los procesos después de desencarnar. Entonces se habla de esa orientación que estos monjes tibetanos le daban a ese recién desencarnado. O sea, ese ser, pues, mientras estaba al borde de la muerte y aún días después de muerto, se les daba unas instrucciones y se les decía los procesos por los cuales iba a pasar en ese proceso de transición, ¿verdad?, en ese tránsito.
comienza Cantando con el Espíritu. Un programa para todos los gustos, por Uno a Uno Radio. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, hora de México. A nosotros nos corresponde, si vemos que existe esa necesidad, ¿verdad? Si vemos que existe, si vemos que tenemos una situación con algún ser amado que sabemos que está un poco desorientado, orientarle y darle un poquito de luz, porque para que este ser por decisión propia decida pasar al plano de luz. Y en vez de tenerlos enganchados en nuestros asuntos de acá de este mundo, pues ayudarlos a pasar al plano de luz. Yo creo que eso es lo más saludable, no solamente para nosotros que estamos acá, que nos corresponde, ¿verdad?, tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestro camino, como así se estableció, sino también para aquel ser que desencarna, que es llamado a pasar un plano de luz, pero que desconoce esto, que está perdido, que está desorientado, pues aquellas personas que sabemos un poquito y entendemos un poquito, pues estamos llamados a darles esa luz que ellos necesitan. Esto es muy interesante porque existen tantas experiencias que he escuchado y experiencias que también yo he tenido, ¿verdad? Y estoy segura de que todo el mundo en su vida pues ha tenido un cierto tipo de experiencias. Y es bueno conocer el por qué, y es bueno conocer los procesos que surgen cuando ocurre esto que llamamos muerte, porque todos sabemos que la muerte pues no existe, porque el ser de luz que somos no muere, ese ser de luz que somos es eterno, ¿verdad? Porque somos ese rayito de luz que se conecta con el ser superior. Si esa luz desaparece, es como si desapareciera toda la divinidad. Así que es imposible que exista la muerte. Por ahora, pues, los dejo con esto. Espero que les haya gustado y recuerden que se les quiere mucho.